Así que bueno, quiero ir a la palabra de Dios en este día. Amén. Encuéntrate conmigo en Hebreos, ¿verdad? Capítulo 11, conocido como el capítulo de la fe. Hebreos capítulo 11, ¿ok? ¿Cuánto estamos ahí ya? Yo sé que voy un poco rápido, pero hay varios puntos que quiero hacer en este día. Hebreos capítulo 11, amén. Capítulo 11, versículo, vamos a ver del 1, vamos a leer del 1. Vamos a estudiar la palabra de Dios, vamos a hacer un poquito diferente esto hoy, ¿verdad? Mira lo que dice el versículo 1, very simple. Hebreos capítulo 11, versículo 1, es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Ahora mira, dice el versículo 3, y aquí voy a parar. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahora empieza el versículo, el capítulo, mejor dicho, hablándonos qué es la fe, clasifica lo que es la fe. Yo he enseñado y he desglosado ese versículo en otras enseñanzas anteriores, que por cierto están en el internet, ahí en Facebook, en YouTube. Y sigue explicándonos el versículo 2 que por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y cuando llega el versículo 3, bien importante, ¿verdad? I don't know if you ever saw it, no sé si alguna vez te fijaste, que nos enseña y nos dice que por la fe, ¿verdad? Por la fe, nosotros mismos entendemos, mejor dicho, que por la fe el universo Dios lo creó cuando ¿qué? Cuando declaró una palabra. ¿Cuántos me están entendiendo en este día? Dios declaró una palabra, pero Dios mismo necesitó un elemento llamado fe. No sé cuánto lo entienden, cuánto lo ven en este día. Dios mismo necesitó fe cuando creó el universo. Tú dirás, bueno, pero Él es Dios. Él no necesita fe. Pero aquí la Biblia me está mostrando otra cosa. Me está mostrando que por la fe, versículo 3, lo leemos otra vez, por la fe entendemos que haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. O sea, Dios mismo declaró una palabra y la declaró en fe. Entonces, Dios tiene una clase de fe. ¿Qué clase de fe es esta? El mismo versículo termina dándonos la respuesta. La clase de fe de Dios es que cuando Él dice algo, escúchame bien, no te pierdas esto, cuando Dios dice algo, crea donde no había nada. Por eso tú vas a ver, ¿verdad?, que muchos servicios de sanidad, ¿verdad?, el predicador, el evangelista, la persona que está ministrando, dice una palabra, ¿ya? Estamos adorando a Dios, por ejemplo, y dice, Dios está creando un órgano donde no lo había. Dios está poniendo una pierna, Dios está sanando a alguien de una, qué sé yo, de un brazo. Dios está, y la persona, por una palabra que se habló, ¿qué hace? De la persona está sentada ya, lo último, adorando a Dios, y de momento siente un calor, un fuego, y se siente que algo, que esa palabra fue para él o fue para ella, que algo pasó, y dice, wow, no podía moverme aquí. Te estoy dando un ejemplo y ahora lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque la palabra fue soltada, y la palabra de Dios, en esa clase de fe, la fe de Dios, cayó sobre esa persona. La persona concibió la palabra, amén, la creyó, y el Espíritu Santo hizo la obra. ¿Cuántos me están entendiendo en este día? Si me estás entendiendo hasta este momento, mueve tus manos así conmigo. A ver, move your hands. There you go. Gloria a Dios. Quisiera ver también a la gente que nos están viendo por internet. I can't see you, but I wish I could. No te puedo ver, pero quisiera poder verte. Así que bueno, entendemos que hay una clase de fe de Dios. Entonces ahora tú dices, bueno, quiero ver un poquito más de esto por la Biblia. Quiero poder entender un poquito más. Ok, vamos a Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17. Tú que me estás viendo a través de la internet, Lucas capítulo 17. Vamos a leer una historia rápido del 1 al 6. Vamos a probar este punto que yo estoy diciendo en este día. Yo quiero probar este punto. No quiero hacer una doctrina de un versículo. ¿Ok? Mira el versículo 1. Lucas capítulo 17 del versículo 1 al 6. Empiezo a leer y dice, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien viene, mejor le fuese que se le atase al cuello una piedra de molino y se arrojare al mar.
que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano peca contra ti, ahora este es clave de esto, if your brother does something against you, if somebody does something against you, si tu hermano peca contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, entonces perdónale, ¿verdad? It's common sense, right? Es bien sencillo esto. Y si 7 veces al día, no en la vida, al día, anybody, is he hearing this? Si alguien te está ofendiendo 7 veces al día, ¿verdad? Parece contra ti 7 veces al día, vuélvele, ¿verdad? Volviere a ti diciendo, me arrepiento. ¿Qué dice el final del versículo? Perdónalo. Now this is a commandment of Jesus. Esto es un mandamiento de Jesús. Entonces parece que aquí en el versículo 5 dijeron los discípulos, man, esto está heavy, esto está fuerte. ¿Tú sabes lo que es tener que perdonar a la gente? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sabe lo que significa el número 7? Completion. En la Biblia el número 7 significa el número de completamiento, que ya está completo. O sea, en otras palabras, completa esa falta de perdón hasta que llegue a ser completamente perdonado la persona. Perdona una y otra vez. Entonces ahora los discípulos lo ven un poquito difícil esto y mira cómo responden a esto. Mira cómo responden a esto en el versículo 5. Entonces dijeron a los apóstoles, ¿verdad? Aumenta nuestra fe. Es como que, si tú pones la historia en una historia o en una, ¿verdad?, estructura gramática, no tiene sentido. Porque es como que ellos Dios le empieza a hablar de primeramente el Señor Jesús le empieza a hablar que hay por los que los tropezos van a venir, pero hay de aquel por quien venga, y después como que salta, ¿verdad?, hablando del perdón. ¿Alguna vez no te ha pasado que tú estás pasando por una circunstancia y Dios te empieza a hablar de una cosa que no tiene nada que ver, no tiene sentido lo que, it doesn't have nothing to do with what you ask, no tiene sentido por lo que tú preguntaste, no tiene sentido que ver eso con lo que tú estás pasando ahora, pero pasan 6 meses después y you understand the big picture y tú entiendes el cuadro completo y tú dices, ahora entiendo por qué yo estaba pasando por esto. Yo le estaba pidiendo a Dios por esto, pero Él me habló de esto y me habló de aquello, pero ahora entiendo que todo eso tenía sentido. ¿Cuántos me están entendiendo en esta hora? Porque Dios es así. Dios está viendo cosas que obvio tú eres un ser humano pequeño con 2 ojitos naturales que no ven. Dios ve el cuadro completo, Dios ve el panorama completo. Entonces parece como que la conversación que está pasando aquí en Lucas 17, no me he ido del tema, estoy haciendo todo esto para probar el tema, ¿verdad? Que tú tienes la misma clase de fe que Dios tiene. Y parece como que la conversación aquí en Lucas 17 como que no tiene sentido por un momento. Jesús le empieza a hablar de una cosa, pues salta por otra. Y los discípulos terminan diciendo en el versículo 5, le dijeron, Señor, dijeron los apóstoles al Señor, pues aumenta nuestra fe. Básicamente, no tenemos fe, ¿para qué? Para perdonar así como tú perdonas. En otras palabras, ¿qué es lo que le están diciendo? ¿Qué es lo que le están diciendo los apóstoles a Jesús? No tenemos tu clase de fe que te lleva a perdonar 7 veces todos los días a una persona si fuera necesario. Hello. So they're telling Jesus, están diciendo a Jesús, no tenemos tu clase de fe. Y mira, sigue la historia aquí en una forma impresionante. Jesús le vuelve a responder en una forma que si tú estudias, agarras un profesor de gramática, como que no tuviera sentido. Mira cómo Jesús le responde y le dijo, si tuviera fe como un grano, si tuviera fe como un grano de mostaza, pudieras decir a este sicomorro, desarráigate y plántate en el mar y él te va a obedecer. O sea, tú le puedes decir a una planta, o otro autor, ¿verdad? En Mateo dice, tú le puedes decir a este monte, pásate de aquí para allá. Entonces, mira cómo la historia, esta conversación entre Jesús y los discípulos están dando. Ellos le preguntan, wow, aumenta nuestra fe, porque de verdad que nuestra fe no es como la tuya para perdonar tantas veces a una persona. Y Jesús le responde con una respuesta que no tiene nada que ver. ¿Qué es lo que le dijo Jesús? Si tuviera fe como un grano de mostaza. ¿Qué es lo que le está queriendo decir Jesús? Lo que Jesús le está queriendo decir, si tú tuvieras, aunque sea la fe que yo tengo, aunque sea como un granito de mostaza, ahora, ¿sabes? ¿Y por qué no le dijo un granito de arena?
o un granito de maíz, o un granito de frijol. ¿Por qué le dijo un granito de mostaza? Porque sabes que yo no sé si tú sabes esto, ¿verdad? Aquellos que saben un poco más de agricultura deben de saber que el granito de mostaza es la semilla más pequeña que hay, pero es la que tiene el potencial de crecer más que todo ello. So basically Jesús le está hablando en parábolas. ¿Sabes qué son las palabras? Las palabras son misterios. ¿Sabes que a veces Dios te va a hablar a ti en misterios para que tú, no es que Dios se está escondiendo de ti, es que Él te habla en misterios. Tú no lo entiendes, pero eso crea dos cosas en ti. Either you give up, o tú tiras la toalla y te olvidas de eso, o te hace buscar más a Dios, o te hace escudriñar más la palabra, o te hace orar más, a decir, hasta que yo no lo entienda, no lo suelto. En mi vida yo mismo he leído libros, nunca porque me gustaron, porque simplemente tuve una duda en la Biblia y sabías que esos 3, 4 libros hablaba del tema. And I said to myself, y yo me dije, hasta que yo no sepa la respuesta, I'm not dropping this, yo no suelto esto. Y he aprendido un montón de otras cosas. Buscando una respuesta encontré una pila de otras cosas. Aprendí que a lo mejor por mi mismo placer y gusto nunca hubiera escudriñado ese libro. Dios a veces te permite pasar por cosas porque en el proceso de tú, ¿verdad?, buscar una respuesta aprendes un montón de otras cosas. Y es muy interesante que entonces Jesús lo que le quiere decir a ellos, le está hablando en parábola, ellos no los entienden. Vuelvo y te repito, esa palabra parábola significa misterios. Y él le está diciendo en otras palabras, si tú tuvieras la clase de fe que yo tengo, aunque sea así un poquitico, como un granito de mostaza, tú le puedes decir a esto, desarráigate y plántate allá. Eso toma mucha fe. ¿Tú alguna vez a través de la fe le has dicho a una planta, desarráigate y plántate allá en el otro lado? ¿Has anybody done that? I sure haven't. Yo nunca he llegado a hacer eso a través de la fe. O sea, Dios es el que lo hace, pero es a través de la fe. Yo nunca he visto que yo me pare delante de un monte y le diga, ¡hey, monte allá, párate aquí! I mean, that would be crazy, right? Nunca. Pero en cambio, mira lo que Jesús le está diciendo. Es como que, vuelvo y te repito, es como que la conversación entre aquí en Lucas 17, del 1 al 6, es como que no tuviera sentido, pero ya que te lo estoy explicando, si lo miras desde este punto de vista, tiene mucho sentido. Jesús le está diciendo, vuelvo y te repito, si tuvieras mi clase de fe, aunque sea un poquitico de esta clase de fe, tú puedes mover las cosas con solamente la confesión de tu palabra. Ahora, yo quiero que tú vayas ahora a Romanos capítulo 12, versículo 3, voy un poco rápido, pero para eso estamos anotando, para eso lo estamos grabando. Fíjate que dice Romanos 12:3, dice, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre ustedes, que no tenga más alto concepto de que el que debe de tener, sino que piense de sí mismo, con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Mi punto es, ese último punto de este versículo, Dios a cada uno le ha repartido una medida de fe. Pero no solamente fe, y este es el punto de este mensaje en este día, Él te ha repartido esta misma clase de fe que los discípulos anhelaban tener de Jesús aquí en Lucas 17. La fe que mueve montañas, la fe que hace que el universo sea creado. Yo te pregunto, ¿is there anything that you need to believe? ¿Hay alguna cosa que tú tienes que creerla para, o sea, que tú dices, hay gente que dice, yo tengo que creerlo para verlo? Hay algo que se ve imposible para ti. Déjame decirte que Dios ha hecho disponible este tipo y esta clase de fe, su fe. La fe, cual Él mismo usa, o mejor dicho, usó para crear el universo, según Hebreos capítulo 11, versículo 13. La misma clase de fe, déjame decirte que solamente la clase de fe de Dios te puede llevar a perdonar a alguien. Tú hablas con cualquier persona, you speak to anybody nowadays, cualquier persona que no conoce de Jesús, por supuesto, y tú le dices, wow, tú sabes que fulano de tal me robó, fulano de tal me hizo esto, me robó el carro, me robó esto, me llevó el trabajo, me robó el marido, me robó esto, me robó el esposo, me robó esto. O sea, do you forgive them? Tú quieres ser bueno hacia ella. Y la naturaleza de ese ser humano, de esa persona, te va a decir, no, are you crazy? ¿Estás loco? ¿Por qué voy a hacer eso? Pero sabes que fe es ver donde no hay algo, es ver que hay algo donde no hay algo. Y eso, así es como Dios ve las cosas. Cuando no había un universo, cuando no había un mundo, Dios lo vio a través de los ojos de la fe y habló y se creó. Y hoy, si tú tienes esa clase de fe, la misma clase de fe que tiene Dios, tú haces ¿qué? You change.
Tú cambias. Tú te transformas en lo que tú crees. ¿Cuánto me están entendiendo en este día? Eso quiere decir que si yo tengo la clase de fe que tiene Dios, yo pienso como Dios, yo creo como Dios, yo razono como Dios. Por eso que para los discípulos las cosas que hacía Jesús era que ridícula, era que imposible. Yo te pregunto hoy en día, ¿habrá algo imposible? ¿Habrá algo que está pasando en tu vida que tú dices, this is impossible? Esto es imposible. Esto nunca va a funcionar para mí. This is never going to work out for me. Esto no hay forma que yo salga de esto. A lo mejor tú eres creyente, pero estás pasando un tiempo de tu vida que estás con los guantes así para abajo, estás con la lengua para afuera. Y déjame decirte que Dios ha depositado en ti, aunque no es la misma medida que Él tiene, Dios tiene la medida completa de fe, porque Él es Dios, He is God. Pero Él te ha dado a ti por lo menos un granito. Ahora, mi punto en este día, antes de cerrar en este día con este mensaje, es que tú entiendas que si apenas un granito hace que tú muevas, que tú con una orden, ¿verdad? Una confesión de tu palabra, de acuerdo en la palabra de Dios por la fe, hace que se desarraigan cosas y se muevan cosas. ¿Qué tanto sería si ese granito de fe que hay en ti, ese granito de mostaza de fe que hay en ti, crezca? Es poderoso lo que Dios te ha dado. Según lo que yo estoy viendo por la palabra, es poderoso lo que Dios te ha dado. Dios te ha dado no solamente fe, Dios te ha dado su misma clase de fe. ¿Cuántos me están entendiendo en este día? Mira lo que dice Mateo 17 en este día. Tengo como 2 versículos más antes de cerrar. Versículo 14, Mateo capítulo 17, versículo 14. Dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mi hijo, que es lunático y parece, ¿verdad? Y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. O sea, el muchacho estaba endemoniado y cuando los demonios venían sobre él y lo amarraban y lo oprimían. ¿Tú te imaginas ver un hijo tuyo que el diablo venga sobre él? Los doctores te dicen, es un lunático, y cuando ve fuego se tira en el fuego, y cuando pasas por un lago se tira en un lago. ¿A cuántos padres no le dolería ver un hijo así? Oh, mira esto. Y el versículo 16, Mateo 17, aquí dice, y lo he traído a tus discípulos, pero ellos no lo han podido sanar. Entonces Jesús le respondió diciendo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo ha de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Tráemelo acá. Y en el versículo 18 dice, y respondió Jesús al demonio, el cual estaba en el muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Y reprendió Jesús al demonio, y él quedó sano en esa hora. Y mira el versículo 19 y 20, que es el que me quiero enfocar. Viendo esto los discípulos, ¿verdad? A Jesús, como que lo llamaron aparte y le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera al demonio? That's a big question. Ahora, yo sé que esto es muy fácil leerlo. This is very cute and then just reading it. Pero yo quiero que tú te pongas en el autor. Antes de leer el versículo 20, ponte en los zapatos de esa persona. Imagínate que si ese fuera tu hijo. Si tú no tienes hijos, imagínate que eso fueras tú. Que eso fuera la persona más ser querida. Que tú vas a los doctores, ¿sabes? Dios, la Biblia no lo dice, pero ¿sabes cuánto dinero se habrá gastado ese hombre? Maybe he wasted his whole savings. Se gastó todo su ahorro en llevar a ese hijo al hospital, y que un psiquiatra lo vea, y que un psicólogo lo vea, y que este lo vea, y que el otro lo vea. ¿Y sabes qué? No pasó nada. Y cada vez que el muchacho vea fuego, se tira en el fuego. Y cada vez que el muchacho vea agua, y se tira en el agua. And you're like, oh my God, esto está cada vez peor. Pero tú te dices, wow, me encontré unos discípulos de Jesús. Y tú los llevas a la iglesia, los traes a unas personas que son cristianos, que son creyentes. Y de momento, oran por él y no pasa nada. Can you imagine that for a second? ¿Te puedes tú poner en los zapatos de esa persona por un segundo? Very disappointing, right? Very discouraging. Eso te dolería el corazón, yo me imagino, ¿verdad? A lo mejor tú hubieras sentido tú bien defraudado o bien defraudada. Pero bien, mira qué interesante la respuesta de Jesús. Cuando después vienen los discípulos, bien defraudados por no poder sanar al muchacho, por no poder liberarlo. Y mira el versículo 20, cuando ellos le preguntan, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? Y Jesús le dice, por vuestra poca fe. Ahora mira lo que vuelve a decir Jesús otra vez.
Porque de cierto te digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, dijeras a este monte, ahora mira otra vez, aquí dice monte, dijeras a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará. Y nada será imposible. Entonces, qué interesante, como que ellos estaban buscando una respuesta como que, wow, súper mística, súper espiritual, súper una revelación profunda que te dejara con un dolor de cabeza por 2 horas. A veces buscamos que las respuestas de Dios sean tan así, wow. But you know what? God is a simple God. Dios es un Dios simple. Jesús le dijo, tú no pudiste echar ese demonio porque no tienes, ¿verdad? Por vuestra poca fe. Tu fe está en cero, mi hermano, lo que le quiso decir. Si tú tuvieras la fe que yo tengo para echar, o sea, en otras palabras, le está diciendo a los discípulos, si tú tuvieras la misma fe que yo, aunque sea un poquitico de ella, tan poquitica como un granito de mostaza, tú le puedes decir a este monte, de aquí para allá y de allá para acá. O sea, lo imposible se hace imposible. Mira cómo en 2 diferentes ocasiones, 2 diferentes historias, ya te la mostré, Mateo 17, ¿verdad? Y vamos aquí, ya la leímos, Lucas 17, una hablando de un endemoniado y una hablando de ¿qué? De la falta de perdón. Mira cómo Jesús responde con la misma respuesta. Si tú solamente creyeras como yo, tuvieras mi clase de fe, aunque sea un granito de mostaza, you can do the impossible. Tú puedes hacer lo imposible. Now, can I ask you a question? Te puedo hacer una pregunta. ¿Cómo está tu fe en este día? Hay muchos de nosotros que nuestra fe ni siquiera está como un granito de mostaza. Es como que hay que buscarla con un microscope. Hay que buscarla con un microscopio así. And we have to like really enhance it, okay, yeah, para poder ver ese granito de fe. Pero déjame decirte, si en este día tú pudieras decir, Dios mío, yo entiendo que ya tú no me vas a dar fe. La fe es como un músculo, esa clase de fe. Vuelvo y repito, la misma clase de fe que Jesús usó para hacer la obra aquí en la tierra, la misma clase de fe que Dios usó al crear el universo, tú la tienes. Si Jesús es el Señor y Salvador de tu vida, según lo que ya leímos en Romanos 12, capítulo 12, versículo 3, tú la tienes. De esa misma fe que Dios, esa misma clase de fe que Dios tiene, que con ella creó el universo, Dios te ha dado una medida. No le pidas más fe a Dios. Es tiempo de ¿qué? De desarrollar esa fe que Dios ya te dio. ¿Cómo la desarrollo? La Biblia dice en Romanos 10 y 17 que la fe, esa clase de fe que tiene Dios, the kind of faith of God, la clase de fe de Dios, ¿viene por qué? Por el oír. Yo te pregunto, ¿cuánto tiempo tú escuchas la palabra? ¿Cuánto tiempo tú, verdad, cuando lees la palabra en tu mente las vas escuchando? How much time do you invest on the word of God? ¿Cuánto tiempo tú dedicas, verdad, orando? Fíjate que dice la Biblia en Judas 1:20, ¿verdad? Que dice, siendo edificada nuestra fe, ¿verdad? Mientras oramos en el Espíritu Santo. Estoy parafraseando el versículo, Judas capítulo 1, versículo 20. ¿Cuánto tiempo tú oras en el Espíritu Santo? How much time do you pray in the Holy Spirit? ¿Cuánto tiempo tú inviertes en tu vida de oración? Yo no estoy hablando de cuando tú vienes a la iglesia. I'm not talking about cuando tú vas a lo mejor, qué sé yo, en tu casa, en una célula durante la semana, se reúnen tus amigos o la gente de la iglesia. Yo estoy hablando cuánto tiempo tú y Dios en privacidad, en privado, cuánto tiempo tú inviertes tú y Dios en oración, orando en el Espíritu Santo, ¿verdad? Edificando tu fe, escudriñando la palabra, poniendo por acción tu fe. ¿Cuántos me están entendiendo en este día? Entonces, si tú no haces esas cosas, tu fe ni siquiera puede llegar a ser como un granito de arena. Y a veces andamos tan desanimados en la vida, a veces andamos tan desahuciados en la vida, a veces andamos tan desalentados en la vida. Oh, Dios mío, ayúdame. Oh, God, help me. Oh, God, esto, yo no sé qué me pasa. Yo no sé qué me pasa esto. Pero déjame decirte que Dios te ha dado un recurso que vaya, la gente del mundo quisiera tenerlo. Dios te ha dado a ti su misma clase de fe. No debe haber ningún motivo, ninguna razón, porque tú como creyente debes andar en la vida desahuciado, desamparado, desanimado, deprimido. Even though the circumstances may look terrible, aunque las circunstancias, las nubes se vean oscuras, tú tienes la misma clase de fe de Dios en ti. Lo único que tienes que hacer es ponerla, ¿por qué? Por obra.
Santiago 2:17 dice que la fe sin obra es muerta. Déjame decirte que si esa misma clase de fe está en ti, lo único que tú tienes que hacer es ponerla por obra. ¿Qué quiere decir ponerla por obra? ¿Qué quiere decir ponerla por obra? Si yo creo que Dios me sana, pues empiezo a orar. Y todos los días, aunque me duela la pierna, un ejemplo, Dios mío, gracias por mi sanidad. Hoy tomo un paso de fe, trato de caminar. No puedo, lo intento mañana. Mi familia está, qué sé yo, allá en el otro país y quiero que venga y no puedo porque los papeles, y nada más que puedo aplicar una vez al año, cada año aplico. ¿En qué? En fe. Cada año tomo un paso, una acción de fe y envío la aplicación y digo, creo que a tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu sobrino, le dan los papeles, le dan la visa, llega a este país. O sea, tú accionas de acuerdo a lo que tú crees. ¿Cuántos me están entendiendo en este día? Pero si tú dices, I'm a believer, ¿verdad? Hay mucha gente que dice, oh yeah, I believe in God, but you don't do nothing to show it. Pero tú no haces nada para demostrar que tú crees en Dios. Y Dios a ti te ha dado algo tan poderoso que está dentro de ti, que es su misma clase de fe. Tú tienes la habilidad de creer y ver las cosas como Dios las ve. ¿Por qué estamos desahuciados? ¿Por qué estamos tirados y deprimidos cuando ya Dios te dio la habilidad de creer como Él cree? Man, I don't know about you, pero Dios te ha dado muchas armas. God has given many weapons to the believer. Dios ha dado muchas armas al creyente. Pero si esta fuera la única arma que Él me dio a mí y a ti como creyente, it's more than enough. Es más que suficiente. You know, I don't know if it shocks you. Yo no sé si esto te impresiona, but you have the ability. Tú tienes la habilidad de creer como Él cree. Ahora, ¿por qué entonces estamos deprimidos? ¿Por qué actuamos, como si estuviéramos desahuciados? Porque no nos fortalecemos. Es interesante que Pablo dijo en Efesios 6:10, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. La fe no viene, la fe no se, mejor dicho, la fe ya está, pero no se desarrolla por tus fuerzas. Esa medida de fe que ya Dios te dio, ya está en ti, pero no se desarrolla por tus fuerzas. Necesita tu colaboración. Hear me out, please. Escuchen, voy terminando con esto. Necesita tu colaboración, mas no es por tu fuerza. No sé si confundo a alguien este día. Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 3 que somos colaboradores de la obra de Dios. Mas la obra de Dios no se hace por tus fuerzas. I'm going to say it one more time. Muchos de ustedes están mirándome así, like, okay, wow. Dios necesita tu colaboración, mas no tus fuerzas. La medida de la misma clase de fe que está en ti, que Dios te dio, se desarrolla con tu colaboración, mas no en tus fuerzas. Si yo todos los días decido colaborar, escudriñando las Escrituras, orando y tomando un paso, una acción que corresponde a esa fe. Quiero tocar esto un minuto más. Me quedan unos minutos. Quiero hablar de esto unos minutos. ¿Qué significa? What do I mean by? ¿Qué es lo que yo me refiero a un paso que corresponda a esa fe? What do I mean by that? Bueno, te doy una historia breve. Había una mujer en la Biblia que tenía un flujo de sangre. Había ido a todos los doctores, ido y por haber. No había pasado nada. Y ella dijo, si solamente llegara a tocar el borde de su manto. O sea, la multitud lo apretaba a Jesús. You know, it was a big multitude. ¿Tú te imaginas que en medio de 5,000 personas, you know, es como ir a un juego de los Marlins a un estadio y tú estás allá arriba en the super last road, estás en la última fila de arriba y tratar de bajar y tocar al que tira la pelota, o al bateador, y hay tanta gente que lo aprieta por un autógrafo. Esto eran por sanidades. Si yo llego, qué sé yo, si yo no consigo el autógrafo de LeBron James, whatever. I mean, pero si yo tengo un cáncer, you bet I'm gonna chase. You bet I'm gonna chase him down. Si yo tengo un cáncer, ahí sí que yo voy a apretar. Si hay una multitud y está LeBron James, ¿qué es lo peor que puede pasar? No consigue el autógrafo. Llego a mi casa, le digo a mi esposa, no conseguí nada porque hay un montón de gente ahí y a mí no me gusta la apretazón, no me gusta sudar.
qué sé yo, no, esa apretazón, no. Pero si yo tengo un cáncer y me estoy muriendo, you best know I'm a depression. How many you identify? ¿Cuánto se identifica con lo que estoy diciendo? Ahora, esta mujer no hizo así. Oh, well, you know, I guess it wasn't meant to be. You know, a lo mejor no era de Dios que yo fuera. Había mucha gente, you know, it was too many people. Oh, no sé, es que yo soy mujer y de acuerdo a la cultura de aquel entonces, de ese tiempo, you know, las mujeres eran consideradas como un ciudadano segundo. No sé qué es esto. O sea, en otras palabras, mi punto final es lo que te digo en este día. Cuando hay fe de Dios en ti, cuando la misma fe que Dios tiene está en ti, aunque sea una medida pequeña, tú accionas, tú haces algo que demuestre que crees en Dios. ¿Cuántos me están entendiendo en este día? Si tú crees en Dios, entonces tú dejas de pecar. ¿Por qué? Porque creer en Dios es obedecerlo a Él. Interesante que en Génesis 16, Dios le dijo a Abraham, y creyó a Abraham y le fue contado por justicia. O sea, si tú dices, I believe in God, la clase de fe de Dios es muy diferente de como el mundo dice, yo creo en Dios. Hay una gran diferencia como el mundo cree en Dios y tener la fe de Dios en ti. Cuando tú tienes la fe de Dios en ti, entonces tú crees lo que Él crees. ¿Y qué cree Dios en su palabra? ¿Qué dice Él? Sé santo porque yo soy santo. Escudriñarme. Oren. Orar sin cesar, por ejemplo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. En otras palabras, tú te comportas como en quien crees. ¿Cuántos me están entendiendo en este día? Y así eso es lo que significa tener la clase de fe de Dios. Te leo algo de mis notas y termino con esto. Daniel fue echado en el foso de los leones. Y yo no sé lo que Dios le hizo a esos leones, pero esos leones estaban mansitos, tranquilitos. Él sabía que el Dios Todopoderoso lo iba a librar. Para la mente humana, para la mente racional, eso es imposible. Pero él creía como Dios creía. Daniel tenía la fe de Dios. Ahí operó el don de fe. Elías declaró que por su palabra no llovería más. Eliseo vio un hacha flotar. Intenta eso para que tú veas si te funciona. Ana, la mamá del profeta Samuel, quedó embarazada por una palabra de fe. Ella lo creyó. Lázaro fue resucitado. Gloria a Dios. Elías declaró que venía fuego del cielo cuando estaba peleando contra los profetas de Baal y fuego descendió del cielo. ¿Cuál es mi punto hoy en día? ¿Qué es lo que tú necesitas de Dios? What is it that you need from God? No, yo no puedo responder eso, pero yo te digo en este día, ¿qué es lo que tú necesitas de Dios? What is it that you need from God? Don't ask him for faith. No le pidas fe. Él ya te dio una medida. Ahora tienes que desarrollar esa fe. Y ya te di las instrucciones, ya te di los pasos. Paso número 1, escudriña su palabra. Ora en el Espíritu Santo. Busca su presencia. Escucha su palabra. Reúnete, ¿verdad? En un ambiente de personas que hablan fe. Sí, déjame decirte, es muy diferente andar con personas positivas y con gente de fe. I love positive people. A mí me encanta la gente positiva, que de todo lo malo le ven algo bueno. That's awesome. Eso es hermoso, eso es poderoso. Pero lo que yo te estoy hablando es un paso aún más allá. Es de andar con personas, asociarte con personas que no solamente sean positivas, pero que hablan y creen como Dios cree sobre ti. Yo me acuerdo que cuando yo me convertí hace muchos años, yo tenía un método de cómo detectar profetas falsos. I did. How was that? Porque yo trabajaba en el primer departamento que yo serví en la iglesia donde me convertí, era haciendo sonido. Y cuando venía un profeta falso, how do I know a fake prophet? Es cuando venía y me ponía las manos acá y me decía, Dios me dice que te diga que tú vas a armar tu propio estudio de sonido. A mí me gusta la música, me encantaba eso, pero yo entendía que ese no era mi destino. Yo entendía que Dios no cree eso de mí. And I'm like, this is it. Ese era mi detector de profetas falsos. You need to surround yourself. Tú tienes que juntarte con personas, vuelvo y te repito, que no solamente
sean positivas, pero sino que crean en el destino profético que Dios cree sobre ti. Que crean como Dios cree en ti, porque tienen su misma clase de fe. A lo mejor ellos te están viendo como uno que gana 8 pesos a la hora. Eres un don nadie, pero a través de los ojos de Dios tú eres un don alguien. ¿Cuándo me están entendiendo en este día? A través de los ojos de Dios, a lo mejor tú ganas 8 pesos la hora, 8.50, pero tú eres un empresario. A lo mejor a través del mundo tú eres un derrotado, un perdido, tú un fracasado en la familia, un fracasado en todas partes. Pero Dios está viendo una familia exitosa, una familia restaurada, un hombre de padre que le dará no solamente hijos, pero les dará un legado. Pero para eso tú tienes que juntarte con no solamente personas positivas, pero personas que tengan la misma clase de fe que Dios te ve a ti y como Dios te ve a ti. ¿Cuántos me están entendiendo? Cuando venía esta gente a orar por mí, yo decía, he does not have the kind of faith of God. Él no tiene la clase de fe de Dios. ¿Por qué? Because he's telling me something. Él me está diciendo, él o ella, porque a veces eran mujeres también, me estaban diciendo algo que Dios me había dicho completamente lo opuesto. Surround yourself, asóciate, reúnete con personas que tengan la clase de fe de Dios para que ese granito de mostaza de fe que hay en ti sea edificado. ¿Cuántos me están entendiendo en este día? Tú tienes una fe en ti, a faith, such a faith, una fe tan poderosa se te ha dado a ti que puede mover montañas, que puede hacer lo imposible posible. ¿Y por qué no lo veo, pastor? Porque tienes que empezar a ejercitarla. Tienes que empezar a ejercitarla. Vuelvo y te repito, lo primero que la fe hace es que me lleva a comportarme como Él. Creo como Él cree. Él cree en ser santo porque Él es santo. Creo en esto, creo en todo lo que Dios cree. Y porque creo en como Dios cree y en todo lo que Dios cree, hago lo que Dios hace. Some of you missed it. El problema con mucha gente, ahí sí que termino con esta, tú no puedes ver las cosas que Dios hace en tu vida. Tú no, o en otras palabras, tú no puedes ver lo que tú quieres que Dios haga en tu vida porque tú no crees como Él cree. ¿Cuántos me están entendiendo en este día? Dios cree en ser santo. Tú no eres santo. Tú tienes un pie, una uña en la iglesia y el resto de tu cuerpo en el mundo. But you want to see the hand of God. Pero tú quieres ver el poder de Dios en acción hacia tu favor, hacia tu beneficio. That's not how the kind of faith of God works. Así no es como funciona la clase de fe en Dios. Tú crees como Él cree y por eso puedes ver su poder como Él lo ve. ¿Cuántos me están entendiendo en este día? Yo te digo en este día, ¿estás pasando por una necesidad? ¿Habrá una montaña que se ve muy difícil? Es crazy. En estos días hablaba con un creyente, ¿verdad? Que tenía un problema, tenía lo mismo, ¿verdad? Que otro creyente. Y la actitud de esta persona era, vamos, se puede, adelante. Y después hablé con la otra y yo, no, me voy a morir. Oh. And they have the same problem. Y tenían el mismo problema. It was like, I hang up the phone and I was laughing. Yo me estaba riendo. No me estoy riendo del problema de la persona. No van a pensar que soy cruel. Pero I'm like, this is so spiritual. I mean, this is so crazy. Esto es una locura, decía yo. They have the same problem. Tienen el mismo problema, pero uno tiene fe y el otro no. Otro dice, me voy a morir. Mis últimos días en la tierra. Mi ataúd está listo. Pero déjame decirte, esa es la diferencia entre un creyente que ejercita la fe que Dios ya le dio. La misma clase de fe que Dios usa, tú la tienes. Si tú crees esta palabra que te estoy dando hoy, aunque no venga el resultado inmediato como tú lo quieres ver, Dios hará un rompimiento en tu vida.